Buenas noches a todos, ¿cómo les va? Damos inicio a esta cuarta clase del curso integral anual de formación continua NOA. Hoy tenemos el gusto de presentar una clase con una patología que es muy prevalente, que es hipertensión arterial, y nos acompaña un médico representante de la provincia de Santiago del Estero, que lo va a presentar su colega, la doctora Mónica Nader, que es del Consejo Médico de la provincia de Santiago del Estero. Bienvenida, doctora. Buenas noches a todos. En primer lugar, quisiera, en nombre del doctor Harma, presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, pedirle las disculpas porque él tuvo un compromiso por una actividad docente y transmitir nuestra alegría y felicitaciones al Consejo de Jujuy, de Catamarca y de La Rioja por este trabajo que hizo de un proyecto una realidad. Y también quisiera agradecer infinitamente a la doctora Lorena porque tiene una suma paciencia con los que no somos muy tecnológicos. Bueno, tengo el honor y el gusto de presentar a dos colegas de Santiago del Estero. En primer lugar, a nuestro disertante, el doctor Mauro Ruizé, espero haber pronunciado bien el apellido, que él es vicepresidente primero del Comité de Hipertensión Arterial de la FAC. Es además vocal del Distrito Centro de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, ex presidente de la Sociedad de Cardiología de Santiago del Estero, profesor adjunto de la Cátedra de Prevención Cardiovascular de nuestra Facultad de Ciencias Médicas de Santiago del Estero. Es además miembro staff de la Clínica Yune en un servicio cardiovascular. Bueno, como usted lo adelantó, doctora Lorena, el tema de hoy es hipertensión. Luego tendremos como panelista al doctor Luis Orellana, quien es director de las enfermedades crónicas no transmisibles del Ministerio de Salud de Santiago del Estero, es especialista en cardiología, también es docente de nuestra Facultad de Ciencias Médicas. Bueno, con ustedes el doctor Ruizé. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias, doctora Nader, por la presentación. La verdad que para mí es un honor estar en este curso. Quiero agradecer a todas las autoridades de los diferentes consejos. La verdad que para mí es un honor y también una gran alegría que eh, en el módulo de enfermedad cardíaca incluyan a la hipertensión arterial. Realmente creo que la hipertensión arterial influye mucho en lo que son las enfermedades cardiovasculares y para mí es un honor. En esta charla a mí me gustaría que los colegas que están presentes, si quieren hacer alguna pregunta, podemos interrumpir tranquilamente, si no la pueden agendar y al final la podemos responder. Si cualquier consulta, la verdad que ayuda a la charla, así que no molesta. Y en esto vamos a hablar de hipertensión arterial, sobre todo basado más en la diaria, creo que en el consultorio. Para eso tenemos que ver un poquito la epidemiología, la fisiopatología, la clasificación, la prevalencia, el diagnóstico y el tratamiento de la hipertensión arterial. Perdón. Y entonces, ¿por qué hablamos de hipertensión arterial? Porque realmente en Argentina y en el mundo, claramente, si ustedes ven el de arriba, es la primera causa de muerte en Argentina y en el mundo son las enfermedades cardiovasculares, tanto en el hombre como en la mujer. Lo sigue la enfermedad por los cánceres, después la respiratoria crónica y luego el resto. Entonces, claramente nosotros sabemos que el paciente, perdón, que no está pasando, que la hipertensión es la primera causa de muerte en el mundo. Aproximadamente 11 millones de muertes se produjo por esta en el 2019. Si nosotros vamos a ver a la hipertensión como factor de riesgo que lleva a eventos cardiovasculares, a muerte por enfermedades cardiovasculares a nivel mundial, en los últimos 30 años la hipertensión ocupa el primer lugar. Es el factor de riesgo que más contribuye a la muerte por enfermedad cardiovascular. La hipertensión en los últimos 30 años, del 90 al 19, se duplicó el número de hipertensos, de 650 millones a 1.300.000.
a 1.300 millones, perdón, el doble. Entonces, ustedes, como nosotros, tenemos en nuestro consultorio cada vez más personas con hipertensión arterial, por eso estamos hablando en esta charla. En Argentina, la hipertensión arterial es un gran problema. La prevalencia Doctor. en todo... ¿Ahí lo ven bien? Ah, ahora sí, eso iba a decir. Perdón, porque yo estaba incómodo, pido disculpas. No, ahí está en presentación. Genial, Bien. gracias. Si ahora nosotros lo vemos en todo el continente americano, Argentina ocupa el cuarto lugar en prevalencia de hipertensión arterial. Si nosotros vamos a ver el control, Argentina ocupa el tercer lugar en peor control de la hipertensión arterial en toda América. Y eso son cifras muy malas, por eso tenemos que hablar de hipertensión. Ahora, lo bueno es, si mejoramos el control de la hipertensión, ese es el factor que más puede contribuir a reducir la mortalidad prematura en Argentina. Si nosotros vamos a ver por qué genera evento cardiovascular, este estudio ya viejo nos muestra, si ustedes ven, tanto en hombres como en mujeres, produce, si nosotros comparamos para que ustedes vean el amarillo, son personas sin hipertensión, celeste con hipertensión. Tanto en hombres como mujeres, ser hipertenso duplica la probabilidad de infarto agudo de miocardio, triplica la probabilidad de accidente cerebrovascular, duplica la probabilidad o triplica de arteriopatía periférica, triplica la probabilidad de insuficiencia cardíaca. Nuestro paciente hipertenso, si no controlamos adecuadamente, tiene alteraciones cognitivas. La verdad que en el consultorio, si hacemos la prueba de reloj, vemos en personas jóvenes, 50 años, con alteraciones cognitivas. Y ni hablar la muerte prematura. Nosotros sabemos que en Argentina la expectativa de vida es en 73, 75 años en el hombre y la mujer respectivamente, y nuestros pacientes mueren 20 años antes, 50. Lo vemos en los diarios rutinariamente. Muere una persona de 50 años. Y la otra, las personas que no mueren, que tienen eventos, muchas quedan con discapacidad. Entonces, por eso es el alto riesgo que produce la hipertensión arterial. Si nosotros vamos a ver este cuadro, yo voy a poner puntero con su permiso, nosotros vemos que para muerte por enfermedad coronaria como por ACV, cuando ya uno tiene en la diferente década, la década de 40, 50, 70, 70, vemos claramente que cuando tenemos 115 milímetros de sistólica, a partir de ahí ya va aumentando la presión, va aumentando el riesgo de muerte por enfermedad coronaria, tanto la sistólica como la diastólica. La diastólica ya desde 75 milímetros de mercurio aumenta el riesgo notablemente. Lo mismo ocurre para ACV. Entonces, cuanto más alta la presión arterial, más riesgo de evento y muerte por eventos cardiovasculares. Y este gráfico nos refleja el anterior. El riesgo de mortalidad cardiovascular se duplica con cada incremento de la presión arterial de 20 sistólica, 10 milímetros la diastólica. Y lo vemos a partir, como dijimos, de 115, 75, va creciendo y va aumentando la mortalidad por eventos cardiovasculares. Entonces, cuando nosotros decimos nuestro paciente hipertenso, este es el último consenso argentino que tenemos, actualmente para decir que una persona mayor de 16 años tiene hipertensión arterial, es cuando tiene igual o más de 140 y o 90 milímetros de mercurio. Sin tomar, ¿cómo se hace esa medición? Obviamente, personas que no sean hipertensas, estamos hablando, que no toman droga antihipertensiva, y cuando las presiones sistólica y diastólica califican en categorías diferentes, por ejemplo, si la presión la sistólica está en 160 y la diastólica en 95, nuestro paciente está en nivel 2. Y hay que hacer al menos 2 mediciones por consulta y separadas en 2 o 3 consultas para poder definir. Si la primera consulta está elevado, tenemos que citar una nueva consulta para determinar el diagnóstico, que ya vamos a hablar más adelante. Ahora, actualmente estamos actualizando, formo parte del grupo de la Federación Argentina de Cardiología, las 3 sociedades estamos actualizando este consenso. Y las cosas que están para cambiar, principalmente están las cifras. Estamos viendo si realmente baja las cifras a menos el objetivo. O sea, quizás sea como en Estados Unidos, que el objetivo es 130-80. A partir de ahí,
son hipertensos, pero en Estados Unidos se tomó un estudio Spring que la verdad que es muy cuestionado por la forma de controles que nosotros en Argentina no lo hacemos, pero está en discusión. Pero nosotros tenemos que objetivo, si estamos igual o más de 140/90, tenemos hipertensión arterial. Si nosotros vamos a clasificar a la hipertensión, esencial o primaria, el 90% no tiene una causa determinada, es multicausal, la alimentación, factores genéticos, diferentes factores que realmente llevan a tener esta presión. Y las secundarias, el 10% de los hipertensos, sobre todo predomina el síndrome de apnea obstructiva del sueño, son esos pacientes que vemos en nuestro consultorio con obesidad, cuello ancho, seguramente con la presión limítrofe en nuestro consultorio, y son esos pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño y seguramente hipertensión nocturna. Si tenemos hipertensión nocturna, también tenemos que sospechar hiperaldosteronismo. Después tenemos enfermedad renal, obstrucción de arteria renal, feocromocitoma, enfermedad de Cushing, coartación de aorta, entre diferentes causas. Ahora, realmente cuando nosotros hablamos de la hipertensión, la fisiopatología, uno quiere mostrar que realmente para tener hipertensión hay diferentes factores que convergen para producir eso. Entre ellos los factores genéticos y los factores ambientales. Por ejemplo, lo que hacen es aumentar la resistencia, por lo cual aumentan la presión arterial. Factores ambientales hoy están muy en boga, sobre todo la polución del aire. Realmente se comprobó la cantidad de muertes por eventos cardiovasculares producidos por la polución ambiental. Uno de los factores era aumentar la presión. Después tenemos, obviamente, el estilo de vida, que cada vez llevamos peor, la mala alimentación, el alcohol, el fumar, el sedentarismo, el mal sueño. Hoy en día está visto que realmente la importancia del sueño, si uno duerme 6 horas, está recomendado dormir siesta. O sea, los santiagueños estamos muy bien. Y el estrés, otro de los contribuyentes a aumentar la presión. Y cuando vamos a ver la regulación, el sistema regulatorio, hay algunos factores que aumentan y otros que disminuyen. Entre los que aumentan es ahí el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático. Entre los que disminuyen tenemos el óxido nítrico, la prostaciclina, la microbiota, que juega un papel importante. Y toda esta fisiopatología nos sirve para determinar cómo se forma, cómo es regulada la presión arterial, y lo vamos a ver reflejado en los tratamientos que nosotros vamos a hacer. Entonces, yo para resumir esta primer parte, la hipertensión es la principal causa de muerte en el mundo. En los últimos 30 años se duplicó la cantidad de hipertensos. Argentina ocupa el 4.º lugar en prevalencia y 3.er lugar en mal control de la hipertensión arterial en América. La hipertensión esencial o primaria es la más frecuente, y diferentes factores influyen en la fisiopatología de la hipertensión arterial. ¿Hay alguna consulta ahora que quieran hacer o seguimos? No veo consultas aquí. La Bien, verdad, sí, doctor, nos pone en alerta esto, ¿no? Nos pone en alerta en cuanto al mal control que tenemos de hipertensión arterial y a la prevalencia. Terrible. sí, sí, sí. Esta primera parte sobre todo es para demostrar por qué estamos hablando de hipertensión arterial, y después vamos a hablar de la otra parte que seguramente va a estar más preguntas, así que sí, vamos a seguir para el Seguimos. checklist, para aclarar un poquito. Y cuando hablamos de justamente lo que vos decís, la alta prevalencia, realmente la hipertensión, en este estudio en Sudamérica, el estudio PURE, se hizo en los países de Argentina, Brasil, Chile y Colombia, y demostró realmente que hay 46,5% de prevalencia, o sea, 46,5% de población de Sudamérica tiene hipertensión arterial. Y lo más agravante, mostró que el 43% desconoce. Solamente un 18% está controlado adecuadamente. Entonces, con todas las complicaciones que vimos que produce la hipertensión, es algo que realmente nos alerta. Si nosotros vamos a ver nuestros estudios, Renata 1 y Renata 2, la prevalencia realmente entre el 2012 y 2017 aumentó el 8,5%, y tenemos para el 2017 36% de prevalencia de hipertensión arterial. Está en víspera de hacerse Renata 3, seguramente las cifras van a aumentar por diferentes circunstancias,
tuve una pandemia de por medio, situación socioeconómica, con malos hábitos, todo lo que abrimos, diferentes factores que seguramente tenemos más número de hipertensión en lo absoluto. Y si nosotros queremos ver, yo quería mostrarles esto, miren, hacemos una comparación, el consenso argentino del 2017 y la guía americana del mismo año, acá tenemos una prevalencia de 36%, pero tomando la presión 140 y o 90. Los americanos toman la presión cuando tiene igual o más de 130 y 80 milímetros de mercurio y miren, tienen el doble de prevalencia de hipertensión. O sea que si ahora nosotros disminuimos, vamos a tener mucho más hipertenso incluido. Entonces la situación cada vez más grave. Y en esto de prevalencia, yo quiero poner la prevalencia de estudios Renata según el sexo. Vamos a ver el último Renata y qué nos mostró. Que los hombres tienen más prevalencia de hipertensión arterial que las mujeres, 43 versus 30% de prevalencia. Entonces ya en el consultorio vemos, hombre-mujer, el hombre tiene más prevalencia. Cuando vamos a ver las edades, por supuesto que a más edad, más prevalencia de hipertensión. Tenemos un paciente mayor de 65 años en nuestro consultorio y tenemos que ser seguramente más hipertenso. 8 de 10 son hipertensos. Pero ojo con estos pacientes, en menores de 35 años, muy baja prevalencia, 1 de 10, pero también son hipertensos. Entonces, en los niños, adolescentes, sobre todo que tienen antecedentes familiares de hipertensión, tenemos que tomar en cuenta y tenemos que empezar a controlar la presión desde la pediatría en adelante. Y cuando nosotros vemos el nivel de educación, ¿qué demuestra? Que cuanto más nivel de educación, menos prevalencia de hipertensión. Nosotros, desde la Sociedad Argentina de Hipertensión, hicimos un estudio de prevalencia de hipertensión en barrios vulnerables de la Argentina, representando, la verdad, que muchísimas provincias, el 2023, ¿y qué nos mostró? Las prevalencias de hipertensión, sobre todo el factor, más de lo socioeconómico, la alimentación, se vieron muchísimos factores. El factor que más influye es la educación. Nosotros vemos que cuanto menos educación, más prevalencia de hipertensión, peor control y peor tratamiento. O sea, la educación es la base y estamos mal en Argentina. Aparte de eso, nosotros también como colegas está muy bien que hablemos de hipertensión. Es parte de la educación y que ustedes tramitan a los colegas, a la población en general, para mejorar lo que es el mal control de la hipertensión arterial. Y si nosotros vamos a ver nuestro conocimiento, tratamiento y control de la hipertensión, y claramente alta prevalencia, en el Renata 2 tenemos realmente un desconocimiento. El problema es este, yo quiero mostrarle a Renata todos los estudios, pero es simplemente esto. Si yo pongo acá de 10 hipertensos argentinos, ¿qué nos dice ese estudio? 4 de esos desconocen, porque la hipertensión es silenciosa. Solamente 2 tienen controlada adecuadamente. O sea, tenemos 8 personas que tienen una alta probabilidad de evento cardiovascular a futuro. Es para pensarlo. Y nosotros si vamos a ver por grupo de edad, yo les quiero mostrar este gráfico sobre todo para esto. Si ustedes dijimos, obviamente los menores de 35 tienen poca prevalencia, pero al tener poca prevalencia no le damos mucha importancia, ellos no se controlan, nosotros tampoco le hacemos el control y tenemos prácticamente más del 70% de los hipertensos jóvenes que desconocen que son hipertensos. Y eso es muy grave. Si nosotros vamos a ver en hombres y mujeres, como dijimos, el hombre desconoce mucho más. 8 de 10 hombres hipertensos desconoce. En cambio, la mujer, el 56% desconoce. El tema es que el hombre es más reacio de ir a nuestro consultorio. La mujer siempre tiene más cuidados. Es la cultura. Tenemos que cambiar eso. Creo que con la promoción y diferentes políticas, por supuesto, creo que los consejos, lo que están haciendo, es fundamental y está importante también la articulación con diferentes instituciones para la comunidad, porque hay que conocer este hecho. Entonces, colegas, estamos muy mal en alerta porque estamos fallando como sistema de salud. ¿Por qué? Si estamos diciendo que 4 de 10 adultos en Argentina tienen hipertensión arterial, uno no es diagnosticado, uno es diagnosticado pero no tiene tratamiento, otro tratado pero no controlado y solamente uno tratado y controlado. Entonces, para resumir este módulo, breve checklist, la hipertensión es una enfermedad muy alta prevalencia,
Muchos no saben, no se tratan mal, y solo 1 de 4 está adecuadamente controlado. Pobre diagnóstico, mala adherencia y muy bajo control. Aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares, produce discapacidad y muerte prematura. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿en el consultorio controlan la presión arterial? Porque en este estudio de RAMPAC, el Registro Argentino de Medición de la Presión Arterial en Consultorio que se realizó de la SAJA, liderado por el doctor Diego Márquez, ¿qué pasó? Se tomaron en cuenta historia clínica de 9 provincias, 9 diferentes instituciones con 20 especialidades, 2.982 consultas, la edad promedio era de 52 años, 60% eran mujeres, el 36% de esas consultas eran de hipertensos, 14%, casi 15%, tenía antecedentes de enfermedad cardiovascular, el 10% diabetes y el 12% aproximadamente cáncer. Solo el 17,5% de los médicos tomó la presión durante la consulta. De esa consulta, el 82% brilló por la ausencia. Es muy grave. Hay que tomar la presión arterial. Y de esto, nosotros vamos a la especialidad relacionada. La que más controló fue la obstetricia, porque tienen todo un protocolo. Lo siguieron los cardiólogos, después nefrólogos, clínica médica, médico de familia, diabetólogos y lo de. Entonces, realmente es asombroso, muy pocos controles, por eso tenemos que hablar de hipertensión arterial y controlarla. Debemos tener presente que la hipertensión es una entidad asintomática y signológica. Y entonces, yo creo que ahora, después de dar toda la evidencia de por qué hablamos, llegó una parte que le di mucha importancia, sobre todo al diagnóstico del paciente hipertenso. Y para eso tenemos 3 objetivos según nuestro consenso. El primero, detectar o confirmar la presencia de la hipertensión arterial. Luego de eso, establecer el riesgo cardiovascular global de esta persona y en ciertas circunstancias identificar posibles causas de hipertensión secundaria. Cuando vamos a detectar o confirmar la presencia de hipertensión, tenemos diferentes tipos de mediciones. En consultorio, también tenemos otras técnicas como es el monitoreo ambulatorio de la presión de 24 horas, el MAPA, monitoreo domiciliario de la presión arterial. Entonces, nosotros vamos a entrar en la presión arterial, que todas las guías, toda la evidencia que tenemos son los controles realizados en nuestro consultorio. Esta es la puerta de entrada al diagnóstico de la hipertensión arterial y una herramienta indispensable para el manejo de la misma. Entonces lo invito al consultorio. Pero en el consultorio, el gran mito de la medición de la presión arterial tiene diferentes limitaciones. Por un lado, los dispositivos, por otra, la técnica de la medición, que me parece algo muy importante que le voy a resaltar, la variabilidad latido-latido, el redondeo y la reacción del agua. Cuando hablamos de dispositivos, y entonces ahí empezamos, realmente sabemos que el tensiómetro de mercurio realmente era muy, muy bueno, tenía mucha eficacia, pero está prohibido porque por la toxicidad de mercurio y hay una resolución ministerial la cual lo prohíbe. Entonces tenemos el aneroide y el tensiómetro automático de brazo validado. Lógicamente, nosotros el aneroide, yo creo que tiene muchas falencias. Hoy en día toda la evidencia, toda la sociedad científica del mundo, ya hace más de 20 años en realidad, todos avalan el uso, perdón por la marca, no tengo auspicio, pero todos recomiendan usar el tensiómetro automático de brazo validado por las diferentes sociedades. ¿Por qué? Porque tiene muchas falencias. Por ejemplo, el aneroide, calibrarlo, no lo sé, nadie, hay que calibrarlo cada 6 meses. Depende mucho del operador, diferente. Si nos ponemos a ver todas las personas que estamos, tomamos la presión a la misma persona, va a ser diferente. Los manguitos, además, nadie tiene, está varios manguitos para el brazo de diferente tamaño, en vez el automático tiene un poquito más universal. Otra cosa, todo el mundo redondea, y el redondeo ya vamos a ver que está mal. Tiene muchas falencias realmente el aneroide, por eso tenemos que poner foco en lo que la evidencia nos dice.
El aneroide requiere frecuentes calibraciones, buena correlación con mercuriales, pero bueno, tiene muchas falencias y acá traje un poco de evidencia para si quieren verlo ustedes. Tenemos también los híbridos, combina manómetro electrónico con técnica ajustatoria y hoy tenemos los oscilométricos que tienen una muy buena correlación con modelos intraarteriales, están validados, tienen que ser validados por protocolos de la entidad británica, la europea, la canadiense o la americana. Entonces, cualquier cosa yo les voy a dejar al final en un listado donde ustedes pueden consultar si los tensiómetros automáticos, el modelo y la marca que tienen realmente están validados. Es muy importante. Y siempre me preguntan esto que no lo veo, pero la pregunta es, por ejemplo, los tensiómetros digitales, me preguntan, de muñeca. No, hoy en día no está ningún tensiómetro de muñeca validado. Se está investigando, pero todavía no. Al igual que los diferentes dispositivos que no tengan manguito, la verdad que no están avalados de ninguna manera. Creo que está en investigación, el día que se logre, va a ser un avance el control de la presión arterial. Y ahora si nosotros vamos a ver la técnica, yo le voy a poner énfasis en esto, porque realmente eh, es tan sencillo y muy poco la aplican. Entonces, otro de los factores que mejora el tensiómetro digital es facilitar la técnica de medición de la presión arterial. Tenemos que tener en cuenta esto. Si ustedes ven diferentes sociedades, esto de la estrategia GERD de la OMS, la OPS, y todo recomienda con dibujitos si ustedes ven el tensiómetro digital. Entonces nosotros, nuestros pacientes, generalmente, ¿qué hago yo en mi consultorio? Porque en realidad lo primero tenemos que el paciente descanse al menos 3 a 5 minutos. En la consulta lo primero que yo le hago es anamnesis, el examen físico, y dejo al final realmente el control de la presión. Y cuando lo hago, yo le digo al paciente, le pongo la silla de un modo que sea fácil para él apoyar el brazo, le digo bien, explico que tiene que apoyar la espalda, las plantas de los pies, no debe cruzar las piernas, ponemos el brazo a la altura del corazón, si está muy bajo ponemos algo que complemente, no tiene que tener nada que comprima en el brazo, el paciente, yo le explico, mientras hacemos los controles no vamos a conversar, si hay también familiares, también es para todos, no debemos conversar ni nosotros, debemos colocar el manguito según el brazo, de forma adecuada, 2 o 3 veces por encima del pliegue del codo, tenemos que, el paciente no tiene que tener ningún dolor, tiene que, antes si tiene ganas de orinar, que vacíe la vejiga, y es la técnica adecuada, la posición adecuada de control de la presión arterial. Y tenemos que hacerle al menos 2 controles separados de 1 minuto. 2 o 3 controles, ya vamos a ir a ese sector, pero esta es la técnica adecuada. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un brazalete demasiado pequeño, estamos sobreestimando de 10 a 40 milímetros de mercurio la presión arterial. Si tenemos brazaletes sobre la vestimenta que presiona, también puede aumentar o disminuir. Si no apoyamos la espalda y los pies, y puede aumentar 5 a 15 milímetros de mercurio. Piernas cruzadas, lo mismo, 5 a 8 milímetros de mercurio. Si no descansó previamente, también está tensionado y hasta 20 milímetros de mercurio puede aumentar. Si el paciente habla, también esto activa al sistema neurosimpático y hace aumentar la presión, al igual que el dolor, hasta 30 milímetros de mercurio. Por eso, las reglas y las diferentes indicaciones que uno le da al paciente para hacer una técnica adecuada de la presión arterial. Y yo realmente soy convencido que tenemos que todo con el automático, pero también la situación socioeconómica y muchas veces que en diferentes lugares todavía tenemos tensiómetro aneroide, entonces voy a pasar en imagen ejemplo de cómo debemos controlar solamente con imágenes. Esta, primero de todo, obviamente lo que decía, estas primeras 2 diapositivas, tanto la preparación para el aneroide como para el digital. Paciente sin nada que lo comprima, apoyado bien sentado, como dijimos, todo apoyado a la espalda, a la planta de los pies, el brazo apoyado suelto a la altura del corazón. Y entonces, ¿qué hacemos? Primero de todo, palpamos la arteria braquial. Después de eso, ponemos el manguito 2 o 3 veces por encima, o 2 centímetros, 2 o 3 veces de dedo por encima del pliegue del codo, y la marquita a donde corresponde la palpación de la braquial que hicimos. Entonces, hicimos esto y tenemos, si nosotros hacemos con aneroides, tenemos que hacer 2 métodos. Espero que todos hagan esto.
el método palpatorio primero y luego el auscultatorio. O sea, el palpatorio, lo primero que tenemos que hacer es ubicar la arteria radial por palpación. Y ahí insuflamos hasta que dejamos de oír el ruido, o sea, el nivel máximo de insuflación. Luego, una vez que constatamos, nosotros en el segundo paso vamos a insuflar 30 milímetros de mercurio por encima de donde dejamos de palpar el pulso radial. Luego de esta técnica palpatoria esperamos 30 segundos para que no esté reactiva la arteria y pasamos a la técnica de presión ocultatoria. Ponemos el manguito a la altura de la arteria braquial, por debajo del borde inferior del manguito y inflamos el manguito de forma rápida y continua hasta el máximo de insuflación determinado por la presión palpatoria. O sea, desde que dejamos de palpar 30 milímetros por encima. ¿Por qué? Porque a veces lo que tenemos la persona, dejamos de sentir en 100, vamos a insuflar hasta 130, o alguien de 140 hasta 170, porque si no, muchas personas lo que hacen es insuflar hasta 200. Claro, presionamos, reactivamos la arteria y estamos sobreestimando. Por eso es importante usar la técnica adecuada. Cuando nosotros tenemos que liberar la cámara, tiene que ser a una velocidad aproximada de 2 a 4 milímetros de mercurio por segundo. O sea, ni muy rápido ni muy lento. Hay errores frecuentes, pero que del paciente, que le controlamos la presión, que tomó cuando tomó mate, café, fumó, estuvo corriendo media hora antes, entonces tiene que descansar y después le controlamos. El paciente cuando viene con dolor, el dolor activa el simpático y aumenta la presión, entonces primero calmemos el dolor, luego controlamos la presión, y eso pasa muy seguido, que es un tema para después en los consultorios, en la guardia, tanto de enfermería como médico. Hay que tomar para el diagnóstico sin dolor. Mucho estrés o con ganas de orinar también. Debe orinar, de bajar la ansiedad y después recién controlar la presión arterial. Muchos medicamentos, hoy estamos en época de mucha gripe, resfríos, inhaladores, los antigripales, los antiinflamatorios, corticoides, diferentes fármacos también producen aumento de la presión arterial. Y hay muchos errores más frecuentes en la toma de la presión, y esto, por favor, quiero que grabemos. La verdad es que hacer esto es un error, es un error muy frecuente, entonces es importante no hacerlo, que nosotros pongamos la campana por debajo del manguito, aumentamos la presión, o que el paciente tenga la ropa que la ajusta, también hace el mismo efecto, o si tenemos un manguito que no ajusta por el tamaño, porque realmente no funciona porque está deteriorado, mejor no controlar la presión, porque si nosotros estamos poniendo presión o el paciente, entonces mejor no controlar la presión. Y cuando vamos a hablar variabilidad latido-latido, tenemos que tener en cuenta algo. En cada latido de corazón hay una presión diferente y lógicamente influye el simpático, el parasimpático, y hay un ciclo circadiano de la presión. El simpático predomina de día, de noche es parasimpático, entonces hay una diferencia, baja la presión en forma fisiológica, y entonces tenemos que tener en cuenta. Por eso generalmente muchos me dicen, no, el tensiómetro digital no sirve porque cada control es diferente. Y sí, salvo que, bueno, dé mucha diferencia, más de 30 milímetros, bueno, ahí ya es otra cuestión. Pero realmente tenemos que tener en cuenta variabilidad latido a latido. Y cuando nosotros vemos redondeo, este estudio en España en atención primaria de salud se vio que el 95% de los enfermeros, los médicos, redondeaban, o sea, todo es 140-90. Y eso hace mucho con el tensiómetro aneroide. Por eso solo el tensiómetro digital es el automático y esta mi nota de la ventaja. Porque no es lo mismo si 140-90, porque parece que todo tiene 140-90, que tener 149-98. Es diferente. Son parámetros diferentes, no hay que redondear. Y la otra es la reacción de alarma. Por eso la técnica adecuada recomienda 3 controles de presión separados de 1 minuto y hacer un promedio de presión. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, desde hace mucho que nosotros en Santiago tomamos esta decisión, y ya de las diferentes sociedades, de recomendar hacer al menos 2 controles de presión separados de 1 minuto. ¿Por qué? Al paciente también yo le digo, vamos a hacer al menos dos controles, y al finalizar yo le voy a decir cuánto, porque no tiene que estar atento. Entonces, le tomo el primer control, el segundo. Si hay mucha diferencia, tomo un tercero y en realidad descarto el primero y hago un promedio de los 2 últimos. ¿Por qué? Porque sobre todo las personas ansiosas, si nosotros vemos gráficos
la hipertensión de guardapolvo blanco, que se llama, hay una encuesta de ansiedad también que se vio en la medición médica, tanto en el consultorio de enfermería o de médico, aumenta, muchos pacientes tienen una reacción de alarma, el primer control aumenta, pero después ya se estabiliza. Es muy frecuente, ustedes empiecen a notar en los pacientes, sobre todo más ansiosos, por eso mínimamente 2 controles y está con esa reacción de alarma hacer un tercer control. Y bueno, la interpretación. Bueno, nosotros tenemos que ver según nuestro paciente, si realmente nuestro paciente es una presión óptima y alta probabilidad de no tener presión, y bueno, lo vamos a evaluar a los 6 meses al año. Ahora, si está normal alta y en el límite, y bueno, y encima tiene alguna comorbilidad, tiene obesidad, fuma, tiene insuficiencia renal, ahí, sospechada apnea del sueño, entonces este paciente sí es el candidato para pedir sobre todo más. Hipertensión grado 1, y podemos pensar que puede ser una hipertensión de guardapolvo blanco, entonces estamos hablando de un hipertenso tratado y entonces está con un poquito de alta la presión y bueno, vamos a pedir un mapa o un monitoreo domiciliario de la presión. Y en el grado 3, ya alta, es simplemente el mapa o el monitoreo y para confirmar o para hacer modificación del tratamiento da mucha utilidad. Ahora, en ciertos lugares no es posible tener un mapa o usar el monitoreo domiciliario de la presión. Entonces, ¿qué nos recomienda la guía? El diagnóstico debe confirmarse con mayor número de registros en visitas reiteradas. Cuanto más controlen diferentes visitas al consultorio, mejor. Ahora nosotros tenemos experiencia en Santiago del Estero. Hace poquito largamos la primera red de monitoreo ambulatorio de la presión en atención primaria, tanto en la ciudad de Santiago del Estero y la banda. En eso estoy yo en la lectura, estamos realmente innovadora, creo, y está bueno realmente para que la gente tenga más accesibilidad y mejorar el control de la hipertensión arterial. Bueno, entonces el mapa, ¿qué es el mapa? Es un aparatito entonces que le colocamos al paciente el manguito, va con una manguerita y está el dispositivo, y eso nosotros lo programamos. Le explicamos al paciente para tener 24 horas. Ya toma en forma automática. El protocolo que usamos generalmente es cada 15 minutos de día, cada media hora de noche, y entonces lo que nosotros hacemos con eso es una lectura del promedio de la presión de 24 horas, diurna y nocturna. No vemos control por control. Y para nosotros saber que un buen mapa, yo les voy a enseñar porque está bueno que ustedes reciban el diagnóstico, el mapa con el informe y saber interpretarlo. Entonces, sobre todo el mapa descarta el paciente con sospecha de efecto de guardapolvo blanco, o sea, el paciente que en la consulta tiene presión alta, pero que nunca había tenido, entonces piensa que es ahí el mapa, o exactamente descarta esa sospecha. Valora la presión arterial elevada de varios años de evolución, sin daño de órgano blanco, discrepancia entre presión en el consultorio y monitoreo domiciliario, por ahí en el consultorio y hacemos monitoreo domiciliario, hay mucha diferencia, bueno, el mapa desempata, para evaluar diferentes efectos secundarios del fármaco, el diagnóstico de hipertensión enmascarada, o sea que nuestro paciente en el consultorio tiene normal, pero tiene ciertos factores que nos hacen sospechar, entonces le pedimos el mapa y tenemos hipertensión nocturna o enmascarada, también nos sirve. Entonces, simplemente para tener algún diagnóstico de hipertensión nos sirve el mapa, detectar hipertensión de guardapolvo blanco o la hipertensión oculta, identificar el patrón circadiano, evaluar cambios de presión debido a fallas autonómicas, sobre todo en pacientes ancianos que tienen una disfunción autonómica. Entonces esto nos permite ver realmente el ciclo circadiano y poder valorar y mejorar el control y el tratamiento, que tan difícil es. Y nosotros lo que tenemos los valores, lo que tiene que interpretar el promedio. Si la persona es normal, los límites, digamos, para decir hipertensión durante 24 horas, el promedio tiene que ser menor de 130-80, diurna 135-85, nocturna 120-70. Obviamente que los umbrales para hipertensión son a partir de eso para arriba. Y nosotros lo que vemos realmente es un promedio. Si más del 40% de la presión tiene de la sistólica, uno dice hipertensión sistólica, puede tener sistólica diastólica o sistólica aislada o diastólica aislada. Y nos permite ver día y de noche, y eso, la hipertensión nocturna, por ejemplo, o hipertensión oculta, que en el consultorio normal, es la hipertensión durante la noche. Los estudios son los que demostraron que el peor pronóstico tiene a largo plazo. Mayor efecto adverso, más eventos cardiovasculares. O sea, es muy importante hacer un mapa. Y
Un mapa bien hecho también nosotros tenemos que leer que tenga por lo menos 70% de la lectura y que haya un control, al menos un control por hora. De las 24, al menos un control. Entonces eso es un mapa bien hecho y que nosotros podemos confiar. Y cuanto al monitoreo domiciliario de la presión, es una herramienta muy útil. Realmente nosotros, ¿qué hacemos con cómo es? Le damos el aparato automático validado de brazo correspondiente, le enseñamos en el consultorio al paciente a cómo controlarse la presión arterial y le damos las indicaciones. Tiene que hacerse controles 7 días, 7 mañanas, 7 noches. Durante la mañana le indicamos que cuando se levanta, primero orina para vaciar la vejiga y antes de desayunar se hace 2 controles separados de 1 minuto y lo anota. A la noche, antes de la cena, se hacen 2 controles separados de 1 minuto y lo anota. Así 7 controles. El primer día nosotros lo descartamos y hacemos un promedio del otro 8. A veces, por diferentes circunstancias, podemos hacer algo simplificado. Le damos 5 días, entonces el paciente nos trae 5 mañanas, 5 tardes, descartamos el primero y hacemos un promedio de los últimos 4 días. Y eso nos sirve muchísimo para el tratamiento, para el control. Realmente es una herramienta muy buena para ver el seguimiento también del hipertenso. Confirmar el diagnóstico y detectar hipertensión gorda, polvo blanco u oculta. Lo que tienen de ventaja que durante la noche no podemos detectar con esto. Aunque ahora vienen nuevos aparatos también de monitoreo domiciliario que nos van a permitir de noche. Por ahora solamente en investigación. Y bueno, entonces, como nosotros decimos, nuestro paciente ya sabe vemos las cifras, paciente asintomático, y nosotros hacemos el control, y tiene la presión arterial igual o más de 180 y o 110 de diastólica, este es el paciente que decimos, usted es hipertenso. Porque muchos dicen, no, hipertensión guardapolvo blanco, en realidad no hay mucha diferencia. Hipertensión guardapolvo blanco son 10, 20 milímetros de mercurio más. Si tiene más de 180, 110, anda así por la vida, el paciente tenemos que comenzar el tratamiento en ese momento. Ese es el único caso. En general, después, si tenemos de 140 para arriba, 140 y 90, lo que tenemos que hacer, como dijimos, una segunda visita, y si la segunda visita tiene más de 140-90, hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial. Si tenemos alguna duda, mapa, monitoreo domiciliario de la presión, y ahí esto definen. Si tienen menos de 135-85, presión normal, pero tienen mayor o igual de 135-85 milímetros de mercurio, son hipertensos. Ahora, hicimos 2 controles. Hicimos por un lado en el consultorio, el que más usamos, el que más debemos mejorar la técnica, realizar los controles, pero también tenemos herramientas ambulatorias, que uno actualmente, la guía que nos dice el límite 140. Si nosotros tenemos 140-90 para abajo de nuestro paciente, decimos en el consultorio una presión normal. Pero este paciente nos hace sospechar, porque tiene ahí una insuficiencia renal, tiene obesidad, fuma. Puede ser que este paciente tenga algunos signos que lo alertan y pedimos un mapa, ¿para qué? Para ver si tiene hipertensión oculta nocturna. Y ahí, si está por encima de 135, tenemos esta entidad, hipertensión oculta. Ahora, muchos casos, esa hipertensión de guardapolvo blanco, cuando tenemos alta en el consultorio, pero decimos nunca tuvo, no tiene factor de riesgo, no tiene susceptibilidades, le hacemos el mapa y el mapa está por debajo de 135-80, hacemos nuestro paciente tiene hipertensión de guardapolvo blanco. Igual, ser hipertenso de guardapolvo blanco, no tratamos que ahondar todo cambio de estilo de vida, tenemos que seguirlo un poquito más de cerca, porque también no es inerte como se pensaba. El tener hipertensión de guardapolvo blanco también nos trae probabilidad de tener eventos cardiovasculares a futuro. Ahora, si tenemos el paciente con presiones altas en el consultorio y ambulatorio, claramente tiene rótulo de hipertensión arterial. Y en esto, entonces lo primero que ya hicimos, el diagnóstico, que es donde más tiempo le llevé, porque realmente me parece muy importante por toda la estadística que mostramos, muy poquitos médicos en Argentina controlan la presión, entonces esto se demuestra que es importante y debemos controlar y cómo controlar. Pero nuestro paciente, una vez que detectamos, para poder tratar a todo nuestro paciente, debemos establecer el riesgo cardiovascular global que tiene nuestro paciente.
Para ello tenemos que ver los factores de riesgo tradicionales, los emergentes, sobre todo en la mujer. Debemos ver si tiene algún daño blanco, si tiene alguna otras condiciones clínicas asociadas o modificador de riesgo. Tenemos que establecer para poder tratar a nuestros pacientes. Previo a eso, al tratamiento, nosotros lo primero que tenemos que hacer es evaluar el riesgo cardiovascular. ¿Cómo? Dijimos, identificar el factor de riesgo según la intensidad de riesgo que tiene, leve, moderado, alto, muy alto, es la intensidad del tratamiento. Entonces, nosotros ¿cómo hacemos el control? ¿Cómo evaluamos el riesgo? Esto es algo importante, la verdad que uno pregunta, ¿qué le pasa a nuestro paciente? ¿Cómo están nuestras arterias? Y la mejor manera realmente es hacer el riesgo cardiovascular y realmente usar cada paciente un score, una tabla que sea más cómoda. Hay muchas tablas, el score 2, el europeo lo usan, por ahí no es tan similar a nuestra población. Para nuestra población, la OMS recomienda el B de las Américas, donde ahora también hay una aplicación del Hertz, que también uno puede escanear, una aplicación que baja CardioCal, y con eso uno simplemente pone los datos del paciente y le da riesgo. Pero en estos casos tenemos que evaluar riesgo, y nosotros vemos las tablas tradicionales que nos dicen, por un lado, tienen alguna falencia a partir de 40 hasta 70 años. Entonces los menores, y hacemos, pero no son extrapolables realmente. Abajo tenemos también separado por hombre, mujer, fuman, no fuman, el colesterol y la presión arterial. Y según la combinación, nosotros vemos el riesgo que tiene. Pero con estas tablas también subestima, no tenemos que evitar sobreestimar o subestimar. Entonces también para complementar a nuestro paciente, obviamente que debemos pedir biomarcadores, como por ejemplo nuestro paciente hipertenso, muy difícil que tenga hipertensión solamente, seguramente como vieron la clase anterior, tiene lipemia, o sea, tenemos que, como le explicó el doctor, al menos el colesterol total, colesterol HDL, y sacamos el colesterol no HDL, el triglicérido mejor, podemos sacar por fórmula el colesterol LDL, y ni hablar si tenemos la ApoB, son biomarcadores, la glucemia en ayunas, tenemos diferentes cosas que tenemos que evaluar a nuestro paciente. Y la técnica de imagen también ayuda mucho, el Doppler para ver cómo están las carótidas, la femoral, el ecocardio, diferentes tomografías que nos dan las coronarias. Realmente tenemos muchas herramientas para nuestros pacientes, pero tenemos que, obviamente, depende del medio que nos movemos, qué vamos a hacer. Y nuestro paciente tenemos que estratificar. Entonces, nosotros tenemos un paciente hipertenso que tiene nivel 1 entre 140 y 150 sistólica, 90 a 99 la diastólica, y no tiene factor de riesgo. Este es bajo riesgo. Yo les pregunto, ¿cuántos hipertensos tienen así? Que no fuman, que no tienen exceso de peso, que no tienen antecedentes familiares, que no tengan estrés. Realmente son muy poquitos. Según los estudios, en todo el mundo la evidencia es que menos del 6%. O sea que estamos hablando que el resto, o sea, estamos hablando que el 94% de nuestros pacientes hipertensos tienen moderado, alto, muy alto riesgo. Entonces, de entrada sabemos que el hipertenso moderado, muy probablemente ya tenemos que poner estatina, sin hacer un laboratorio. Alto ni hablar, ya como prevención primaria tiene indicación de estatina. Y los objetivos del lípido son diferentes, pero la presión también. Entonces, ejemplo, para lo que quiero decir, para graficar, nosotros tenemos la tablita y ¿qué vemos? Si nosotros tenemos un varón en este caso que fuma, nuestro varón fuma, nosotros hacemos la estrategia de tratamiento del cigarrillo, entonces logramos que deje fumar y baja el riesgo cardiovascular. Sigue alto, pero nosotros logramos eso. Ahora, si nosotros logramos bajar la presión, y el riesgo baja. Y si nosotros logramos, además, controlar esa dilipemia del paciente, nuestro riesgo baja muchísimo. Tenemos un riesgo ya de este paciente que no tuvo eventos, por supuesto, muy alto riesgo, tenía con muy poquitas cosas, seguramente tenía más factores, logramos bajar el riesgo y lógicamente este paciente igual tenemos que tener algo en cuenta. Está controlado, llegó a objetivo, pero tiene todavía lo que nosotros llamamos riesgo residual. Tiene mucho más riesgo, menos riesgo que antes, por supuesto, que de alguien parecido, pero comparado con alguien que no tiene nada, no tiene hipertensión o dislipemia, tiene más riesgo. Por eso hay el riesgo residual que se está estudiando mucho actualmente. Tenemos que tenerlo en cuenta.
Entonces, para estratificar, nosotros vimos las herramientas, pero ahí en las tablas, en los scores no consideran algunos factores de riesgo, como por ejemplo la edad, el hombre más de 55, más de 65 años la mujer, es más riesgo, más probabilidades de eventos cardiovasculares, la dilipemia, pero más especificada, LDL, el HDL, el triglicérido, la tolerancia a la glucosa, el sedentarismo, la historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura, la obesidad abdominal, los factores psicosociales, tenemos que tener en cuenta. Ni hablar si tiene algún daño de órgano blanco. O sea, con un electro vemos que tiene signo Sokolov-Lyon, que nos indica hipertrofia cardíaca, hacemos un eco y lo confirma. Vemos el Doppler, placa carotidia o rigidez arterial por la velocidad de pulso, la enfermedad renal, una microalbuminuria. Hoy en día, realmente nuestro paciente hipertenso no hace falta pedir orina 24 horas. Nosotros podemos pedir simplemente una determinación de la relación albúmina-creatinina en orina ocasional, o sea, en la orina de la mañana, y ya nos da si el paciente tiene microalbuminuria o no. Lógicamente, porque la orina 24 horas cada vez es difícil que el paciente vaya, haga realmente la recolección como se debe, que controle la condición adecuada. Entonces, esta fórmula invito a pedir también la relación albúmina-creatinina en orina y nos dice si hay un daño del órgano blanco en nuestro paciente, algo tan simple. O sea, nos dice si tiene daño al riñón o no tiene daño. Entonces, todo esto hace que nuestros pacientes sean otro riesgo y condiciones clínicas asociadas ni hablar. Si el paciente tuvo algún evento, sea una ACV, infarto, alguna retinopatía, ya está con insuficiencia renal avanzada, enfermedad vascular periférica, ya no hace falta que nosotros le midamos el riesgo cardiovascular. Ese paciente sabemos que es alto riesgo. Si ese evento lo tuvo dentro de 2 años de lo que estamos viendo, tiene muy alto riesgo cardiovascular y de ahí el tratamiento que debemos instalar. Hay algunos modificadores de riesgo, como son factores psicosociales, hoy que vemos mucho, la verdad, aislamiento social, la depresión, bajo nivel socioeconómico, enfermedades reumatológicas inflamatorias, más en la mujer, paciente con tratamiento oncológico, con SIDA, ovárica, en la menopausia precoz, que también tiene importancia, como si tiene antecedentes de hipertensión durante el embarazo, son modificadores de riesgo que tenemos que tener en una forma global. Bien, entonces dijimos, ya diagnosticamos, estratificamos, le hacemos la anamnesis, el examen físico, el laboratorio, un electro mínimo, y tenemos determinado riesgo. En todos los hipertensos debemos pedir un ecocardiograma, nivel de evidencia 3A, clase 3A. Hipertenso diabético, sumarle un examen oftalmológico, microalbuminuria. Si tiene muy alto riesgo, hay que hacer todo, hay que otro paciente, el moderado, también hay que ver Doppler de la carótida, tenemos que ver el daño renal, como decía, velocidad de pulso, también otra de las herramientas que contamos, sobre todo en hipertensión adolescente. Y bueno, entonces, detectamos, establecemos riesgo, pero si algunos sospechamos, sobre todo en pacientes que diagnosticamos hipertensión en el extremo de la vida, en jóvenes o en adultos mayores, tenemos que sospechar probable hipertensión secundaria, que es un capítulo aparte. Pero con la anamnesia, examen físico y ciertas rutinas de laboratorio, tenemos que determinar si nuestro paciente, sobre todo, tiene toda esta característica, es resistente, o sea, tiene 3 drogas, incluido un diurético, le damos la cuarta droga, la espirolactona, y no logramos controlar, y muy probablemente tenemos que descartar el aldosteronismo primario, la hipertensión renovascular, el feocromocitoma, la apnea obstructiva del sueño, sobre todo en nuestros pacientes que tenemos cada vez más frecuentes, 6 de cada 10 argentinos, según la última encuesta, tienen exceso de peso. Tenemos la obesidad con el cuello ancho, todo eso hacen sospechar la apnea, hay que pedir una poligrafía o polisomnografía del sueño. Realmente, y si con todo esto tenemos que derivar al especialista, pero nosotros, todos los médicos, con todas las especialidades, estamos todos capacitados para controlar, detectar e iniciar el tratamiento y por esto esta charla. Entonces, si nosotros vamos a hablar de tratamiento, el objetivo terapéutico en hipertensión esencial no complicada en personas mayores o igual de 16 años y menores de 80 es menos de 140/90. En los menores hay ciertas tablas y en los mayores hay que evaluar la fragilidad y seguramente el objetivo no va a ser tan duro.
Ahora, yo voy a dar algunas recomendaciones generales para el tratamiento de la hipertensión esencial. Creo que es importante realmente esto que dice el consenso. El objetivo fundamental del tratamiento antihipertensivo es disminuir la morbimortalidad cardiovascular, cerebral y renal a través del descenso de la presión arterial. 1A. O sea, ese es su objetivo primordial, disminuir esa morbimortalidad. El paciente con hipertensión arterial es imprescindible tratar el riesgo global y no solamente la presión. Entonces, detectar y evaluar el riesgo global. La elección de un fármaco antihipertensivo debe considerar tanto su eficacia terapéutica como sus efectos preventivos cardiovasculares y renales. Clase 1, nivel de evidencia A. Tenemos que tener en cuenta la característica de nuestro paciente para la elección de los fármacos. Se recomienda el uso de fármacos o formas farmacéuticas de acción prolongada que permiten el tratamiento en una única dosis diaria para facilitar la adherencia. 1A. Lógicamente, esto es el mundo ideal. Hoy depende, hoy tanto en los públicos, con mayor frecuencia no tenemos dosis, combinaciones de dosis o fármacos de acción prolongada, realmente, y en la parte privada también, cada vez los pacientes que lográbamos tener un objetivo, combinaciones fijas, vienen por que las obras sociales no le cubren y lamentablemente tenemos que darle otra droga, adaptarla. Entonces, en estos pacientes, obviamente, hay drogas que duran 24 horas y es lo ideal y combinarlas. Lo dejamos para cuando ustedes quieran alguna pregunta, podemos más en particular. Hay otras recomendaciones también que pueden disparar preguntas. Se debe procurar alcanzar progresiva y gradualmente los objetivos tensionales dentro de los 3 meses iniciados el tratamiento. En casos particulares, de acuerdo al riesgo cardiovascular del paciente, puede resultar necesario un descenso tensional más precoz. Nuestro paciente viene con hipertensión, no tenemos ningún apuro de bajarlo. Estamos hablando de un paciente que no tiene alto riesgo, que no tiene enfermedades agudas, y que en general el paciente que tenemos en el consultorio, tenemos que primero dialogar muy bien con el paciente, tenemos que darle las drogas y podemos ir modificando. Tenemos 3 meses para lograr el objetivo. No hay ningún apuro, por eso cuando viene la guardia con 150 y se desesperan, no encuentro la manera. Algunos de los fármacos antihipertensivos, también tener en cuenta, requieren un periodo de hasta 15-20 días para alcanzar su efecto hipotensor máximo. Se recomienda respetar este tiempo siempre que sea posible antes de titular la dosis. O sea, yo tengo mi paciente, le doy la medicación al inicio, dosis, empiezo con una combinación fija, 2 drogas diferentes, y le digo al paciente, siempre le digo, o cuando aumento una dosis o agrego otro comprimido, otro fármaco, ¿qué hago? Le digo al paciente, no se controla la presión, le explico bien, 20 días, por lo menos 15, 20 días, depende de la droga que le doy, y ahí se controla la presión, 7 días, hago un monitoreo domiciliario de la presión y me viene a ver el paciente. Si llegamos a objetivos, perfecto, si no, vamos agregando dosis, vamos agregando fármacos y así continuamente. Pero tenemos 3 meses y tenemos que ver la titulación, no es que nosotros le damos hoy y ya le baja la presión al otro día, pero tenemos que educar al paciente también. La elección del tratamiento farmacológico es importante conocer la respuesta al tratamiento previo, o sea, un paciente viene, dice, vengo tratado, bien tratado con amlodipina y doctor, eso me provocaba edemas y tenemos que considerar para cómo seguir. Viene un paciente con un beta bloqueante, que un paciente hipertenso, no tiene otra, no tiene indicado un beta bloqueante, tampoco tenemos que tener inercia terapéutica. Debemos suspenderle, tenemos que darle la droga que corresponda, por eso hablemos de hipertensión arterial. La estrategia terapéutica elegida debe tener en cuenta la condición socioeconómica del paciente. Es otra cosa. El mejor tratamiento es el que la persona pueda realizar. Porque a mí me pasa, yo estoy en la parte pública, en atención primaria, uno le da losartán con amlodipina y hidroclorotiazida, y muchas veces me pasa que va a colegas del hospital y dice, ¿qué le dio? Y le dan lo más lindo, telmisartán con clortalidona, o le dan combinaciones fijas y el paciente viene llorando después de 2 días o a veces viene a los meses con abandono de tratamiento porque dice, doctor, no tengo para comer, no podía hacer el tratamiento. Entonces, el mejor tratamiento es el que puede hacer el paciente. Hoy en más día lo debemos tener en cuenta. Tenemos drogas muy nobles, la verdad, pero realmente tenemos que tener en cuenta eso. Y entonces, nosotros, ¿cuáles son las combinaciones preferibles? Toda la guía europea que salió a 23, la americana, todas avalan primero bloquear el sistema renina-angiotensina con IECA o ARA2.
Y podemos combinar diurético tiacídico o similar o símil tiacídico, como la hidroclorotiazida y en el caso de clortalidona, indapamida, y la otra combinación con antagonistas cálcicos dihidropiridínicos. A nosotros nos pasa mucho, a ustedes también, en el calor. Realmente la amlodipina, que es una droga tan noble, no la podemos dar generalmente más de 5 miligramos, sobre todo en obesos, pero los calores lo que producen vasodilatación y es muy proclive al edema. Tenemos otras opciones como la ercadipina, perdón, la droga. Y muchas veces también cuando combinamos con inhibidores de sistemas renina-angiotensina-aldosterona o un tiacídico, realmente eso disminuye digamos, la probabilidad de formarse el edema. También tenemos que tener en cuenta. Las combinaciones se potencian y también disminuyen los efectos adversos. Pero, como yo le dije hoy, hipertenso asintomático o beta bloqueante no. Pero en ciertos pacientes, como por ejemplo hipertensos jóvenes, por ahí tenemos que tener en cuenta, o pacientes que tienen arritmia, con alguna insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, diferentes escenarios que sí tenemos que usar el beta bloqueante. Pero la combinación va por este lado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en nuestro algoritmo, primero de todo a nuestros pacientes, por supuesto, antes decía, viene el paciente, hipertensión, le hacemos cambio de estilo de vida y vemos los 3 meses. No, tenemos que tratar a todos los pacientes, cambio de estilo de vida en todos los pacientes, y el nivel 1 solamente que el 6% que le dije que tiene riesgo bajo, que no tiene ningún otro factor, monoterapia. Pero después todos los pacientes deben irse de nuestro consultorio con combinaciones farmacológicas, ¿sí? Dosis baja, al menos 2 fármacos, y citarlo al cuarta semana para ver cómo la respuesta. Tenemos que ver los preferentes, algunos posibles, y hay otra droga alternativa, con 3 drogas no logramos, hay una cuarta, por ejemplo la espirolactona, pero también podemos usar algún betabloqueante, alfa-agonista. Bueno, tenemos diferentes drogas que nos permiten, digamos, tratar al paciente. Y yo lo que quiero ahora resaltar, ya vamos terminando el tratamiento, la charla, la indicación es la combinación farmacológica en toda la hipertensión arterial. Nivel 1, 1C. Obviamente, la hipertensión nivel 2 o 3, 1A las indicaciones. ¿Qué contraindicaciones? Y la correspondiente a cada fármaco. Obviamente, no le vamos a dar un IECA vara 2 a una embarazada. Tenemos que tener en cuenta esa cosa. Si le produce edema, no le vamos a dar amlodipina. Tenemos consideraciones, ¿sí? Tanto las relativas como las absolutas. Y si nosotros tenemos grandes estudios, ya estos estudios son viejos, que lograron un objetivo de presión, miren, no tanto, ahí entre 130 y 40, pero la mayoría con 3 drogas. Ustedes ven, la cantidad de drogas, 3 drogas. Entonces, todos los estudios nos vienen diciendo hace mucho que para lograr objetivos, 3 drogas. Solamente 2 de 10 pacientes en nuestra Argentina están adecuadamente controlados. Tenemos que ver este escenario. Y para ir cerrando el cambio de estilo de vida, tener en cuenta que el cambio alimentario vale la pena. Disminuir la ingesta de sodio, disminuye hasta 8 milímetros de mercurio la sistólica. Alimentos ricos en potasio, como son las frutas, las verduras, hojas verdes. Cambio de patrón alimentario también influyen, disminuyen la presión arterial, también como disminuir la ingesta de alcohol. Promover la actividad física, no solo la actividad física aeróbica, sino también de fuerza, porque está comprobado que disminuye hasta 9 milímetros de mercurio, aparte de todos los otros beneficios cardiovasculares, para ocio, para la parte endocrinológica, para el sueño que tiene el ejercicio. Y si nosotros relacionamos la alimentación y la actividad física, mucho más logramos, hasta 20 milímetros cada 10 kilos de reducción de peso. Vale la pena tomarse el tiempo en el consultorio para cambiar el estilo de vida de nuestros pacientes y por qué no empezar por casa. Ahora, ¿cómo empezamos? Y las combinaciones, yo puse esta de la nueva, del 2023, perdón, que está en inglés, de la guía europea, que dice más o menos lo mismo que nosotros. Primero, empezar con doble terapia. Por un lado, o IECA o un ARA2, asociado con beta bloqueante o con un diurético. Esa combinación. Si nosotros lo citamos las 4 semanas y con eso nos responde, al IECA o la ARA2 le asociamos el calcio antagonista y el diurético. Ya tenemos los 3. Si con las 4 semanas no logramos objetivo, ya tenemos que ver una hipertensión resistente y mandarlo, sobre todo al especialista, quizás sea la mejor manera la recomendación de la guía. Y claramente nos dice que beta bloqueante también se puede usar monodrogas y en algunas veces con combinaciones terapéuticas. Y entonces, yo para ver otro escenario, porque esto está claro, la hipertensión en el consultorio,
pero a veces nuestro paciente tiene insuficiencia cardíaca y diferente, ahí ya tenemos que dar diferentes drogas, ya te entra en el beta bloqueante, está también establecido ahí que podemos usar el ARNI, podemos usar la espirolactona, diuréticos, y las nuevas drogas, inhibidores CGLT2 también entran. Y eso es una nueva droga que tenemos que tener en cuenta. Ahora, si nuestro paciente tiene hipertensión y es diabético, ¿qué nos dice? El diabético, el objetivo ya hace mucho nos dicen llegar a menos 130, 80 milímetros de mercurio, salvo que sea frágil, anciano sobre todo, ser más considerado con la presión. ¿Y qué otra cosa nos dice el tratamiento del diabético? IECA o 2 antagonistas cálcicos y o diuréticos. Según obviamente la situación clínica, lo mismo que venimos diciendo, sobre todo en diabético, y para alcanzar la meta, la mayoría de los pacientes requieren combinaciones de 2 o más fármacos. En cuanto a tratamiento farmacológico, cuando hay enfermedad cardiovascular renal establecida o tiene altos riesgos de cardiovascular, de enfermedad renal o de insuficiencia cardíaca, usar P1, inhibidores SGLT2, son las nuevas drogas que están indicadas. O sea, en nuestro paciente hipertenso con diferentes patologías están indicadas las nuevas drogas. Y claramente los estudios nos dicen que los inhibidores SGLT2 agonistas GLP-1 que están en boga disminuyen la presión arterial sistólica y la diastólica. Pero está claro algo, no hay ningún estudio que avale que usemos esta nueva droga para el hipertenso que no tiene estas patologías asociadas, a pesar de que sabemos que baja. No sabemos si directamente o de manera indirecta por todo el efecto beneficioso que tiene la droga. Está en el estudio. Pero toda la guía nos dicen realmente todo lo que debemos hacer, cómo debemos combinar, parece muy fácil, pero la realidad es otra, lamentablemente. ¿Qué nos dice el estudio? El estudio Renata, vamos a ver el más nuevo, Renata 2, nos dice que solamente el 26% de los médicos que tratan la hipertensión usan combinaciones. El resto, el 70%, monoterapia. Si nosotros vamos a ver el fármaco que usan, ¿cuáles son los fármacos que más usan nuestro médico en Argentina? Los que más usan son ARA2 y beta bloqueante. Este es Renata 2. Beta bloqueante. Todavía, y estamos diciendo que beta bloqueante solamente en situaciones especiales y los médicos en Argentina usamos mucho beta bloqueante. Otra de las cuestiones es las combinaciones. ¿Cuáles son las combinaciones de los pocas que usan? ¿Cuáles usan? Y sobre todo ARA2 más diurético, más calcio antagonista, perfecto. Pero la que está ahí cabeza a cabeza es la que usa combinación de ARA2 con beta bloqueante. Bueno, muchas gracias por la invitación y la paciencia. Realmente para mí fue un gusto y bueno, me quedo con ustedes para dialogar, para las dudas, las sugerencias, realmente para que charlemos sobre hipertensión arterial. ¿No? Bueno, muchas gracias, doctor. Excelente la charla. Eh, Voy a hacer un pensamiento en voz alta como clínica, ¿no? Sí. La culpa de que los pacientes no estén bien tratados a veces también es nuestra en el apuro de no controlar la presión. Atendemos otra patología y nos descuidamos de tomar la presión. Y lo otro, nos toca también a los clínicos ver pacientes que toman una pastilla hace 15 años, un enalapril, y creen que la presión va a ser igual durante toda la vida, ¿no? Y a veces hay que recalcar que los cambios de estilo de vida, uno a los 40 años trabaja, a los 60 es jubilado, eso hace que pierda uno la actividad física, coma diferente y la medicación también sea diferente. Hay tres preguntitas, doctora, no sé si la quiere Y hacer a mí me usted. gustaría responderte a vos, Moni, porque me Ah, parece importante lo que vos dijiste. Primer punto, sabemos la cantidad de hipertenso, la cantidad realmente que lo desconoce, y yo creo que acá en Argentina está mal visto porque en realidad piensa que los cardiólogos son los que tienen que ver la hipertensión, y realmente está demostrado que los cardiólogos tampoco les interesa mucho, no controlan, realmente no hacen un buen control. Entonces yo creo que todos los actores, yo creo que todas las especialidades, sobre todo los clínicos, los médicos generales, los nefrólogos, son actores principales. Y cuando viene el paciente, todo ahí nos recomienda. Justamente el estudio Rampag nos dice que menos del 20% de los pacientes se les controla la presión. Por cualquier motivo es recomendable controlar la presión y tomarse el tiempo porque es muy importante. Estamos disminuyendo
muerte prematura, discapacidad y eventos cardiovasculares en nuestros pacientes. Y segundo, cuando vienen pacientes así como vos me contás, que muy seguido a todos los consultorios, viene un enalapil, uno cada 24 horas. Enalapil, la vida media, no llega, tiene que tener cada 12. Nosotros no debemos tener la inercia terapéutica, nosotros tenemos que intervenir, tenemos que darle la dosis correspondiente de enalapil si quiere seguir y agregar otra droga. Tenemos que cambiar. Si viene alguien con beta bloqueante y sabemos que no está indicado, debemos cambiar. La inercia terapéutica es muy grave. Y después tenemos también, obviamente, que acompañar al paciente, porque sabemos, según los estudios, que al año el paciente hipertenso en Argentina, la mitad ya deja la medicación. Entonces tenemos que acompañar. El seguimiento es muy importante porque incentivar la adherencia al tratamiento. Se ha agregado el doctor Luis Orellana, que es también panelista, es director de enfermedades no transmisibles crónicas del Ministerio de Salud y docente en la Facultad de Ciencias Médicas de Santiago del Estero. Bueno, le damos la bienvenida al doc. No sé si puede habilitar su cámara. Si no, mientras Estaba con tanto le problema de pedimos... internet, estaba el doctor. Ah, bueno. Si no, podemos ir charlando, doctora, sobre las preguntas. Sí, sí. Perfecto. Hay una primera pregunta que dice, buenas noches, quisiera saber si existen diferencias entre los inhibidores de angiotensina 2 en cuanto a la duración del efecto en monodosis. Y la misma doctora pregunta si el tratamiento de la hipertensión sistólica del adulto mayor, ¿qué sugiere? A veces se toleran un poco más elevados los niveles de TA en este grupo etario. Sí, excelente pregunta. La verdad que primero sí, entre los ARA2 existe diferencia. Hay drogas como por ejemplo los sartán, que realmente necesita darla cada 12 horas, al igual que el valsartán. Tenemos drogas muy buenas como el telmisartán, que tiene una vida media mucho más largo, entonces nos permite dar una medicación solamente en 24 horas y eso favorece la adherencia, la continuidad, la perseverancia del tratamiento del paciente. Realmente hay que considerar eso. Pero también hago una salvedad, porque el doctor Orellana lidera el HERS en Santiago del Estero y la nueva estrategia de HERS que usa combinaciones fijas, se reunieron las diferentes sociedades de las diferentes provincias que recomienda subiendo la dosis a la cuarta semana, agregar si pusimos, pusimos la amlodipina, agregar hidroclorotiazida, hay pequeños estudios solamente que dicen que si nosotros asociamos, por ejemplo, la amlodipina, duración de 24 horas, a un losartán que no tiene una vida media larga, potencia la acción y también el tiempo de vida media. En eso está basado algunas indicaciones, por ejemplo, la estrategia HERS. Pero cuanto demos medicación, podamos dar de más alta vida media, mejor, por supuesto. Y los pacientes adultos mayores, realmente importantes, tenemos que considerar algunas cosas. Hay ciertos pacientes que tienen fragilidad, otros que no, pero en mayores de 80 años la presión tiene que ser es más lábil, depende de la fragilidad, pero no menos de 140, más 140, 50 seguramente. Y tenemos que tener en cuenta, nosotros como decimos una cosa, en todos los pacientes empezar combinación, empezar a hacer otro fármaco con más precaución porque son los pacientes que hacen la hipotensión ortostática. Y claramente tenemos que hacer en el consultorio la prueba para ver si tiene hipotensión ortostática. Debemos primero controlar al paciente acostado, luego lo hacemos parar, que esté parado un minutito, sin apoyarse en ningún lado, le controlamos parado la presión y si hay más de 20 milímetros de mercurio, decimos que hay una hipotensión ortostática. Y ahora también hay una entidad que estamos teniendo en cuenta, es la hipertensión ortostática. Es una buena técnica para hacer a nuestros pacientes adultos mayores, pero tenemos que considerarlo que son diferentes, por supuesto. No sé si el doctor Orellana quiere agregar algo más. Hola, hola. Bueno, sí, los felicito, Mauro, por tu presentación. Escuché un poco entrecortado, pero todo lo que escuché me parece muy bien. En los adultos mayores, por ahí, Mauro, no sé si estás de acuerdo, el tema es los antiinflamatorios que generalmente nuestra población utiliza mucho y eso por ahí no nos deja tener un buen control de la presión arterial y como vos dijiste también los trastornos del sueño, como vimos en el último congreso,
el sueño entrecortado y fragmentado también es un tema para el manejo de nuestros pacientes de la hipertensión arterial. Eh, Eso me parece que siempre lo tenemos que tener en cuenta, el tema de todos los antiinflamatorios, ¿no es cierto? Y el tema que nuestros pacientes estén durmiendo bien. Un tema que me parece interesante, Mauro, que nos nombraron a último momento, es que la estrategia GER a mí me encanta, me gusta la estrategia como un protocolo simplificado para el manejo de nuestros pacientes y que en otros países como Canadá lo pueden aplicar hasta la licenciada en enfermería. Si no sé qué opinas vos, la posibilidad de que en nuestro país se implemente también, no solamente en la parte pública como intentamos nosotros, sino hablarlo con nuestros colegas, nuestras sociedades y tratar de implementarlo en la parte privada también. Sí, estoy de acuerdo con Luis. Bueno, Luis, ante todo, quiero agradecerte. Y Luis es uno digamos, de los que me guió en esta prevención cardiovascular, el que me llevó, y yo siempre estoy muy agradecido de él y todo lo que la formación también tuvo mucho que ver él, así que le quiero agradecer ahora en público. Pero claramente el paciente anciano está polimedicado, además, todo lo analgésico, toda la medicación que toma. Primero, no sabemos si aparte tiene alteraciones cognitivas, la mayoría, no sabemos si realmente es adherente o no, la interferencia de los diferentes fármacos, terrible. Y yo creo que la estrategia HERS, que se está usando en toda América y depende la disponibilidad, qué droga usa, creo que la parte privada sería muy buena estrategia, lógicamente hablando con todas las sociedades y usando la droga, quizás tengamos acceso a otra droga en la parte privada porque tenemos más acceso a obra social, podemos hablar diferente. Los consejos creo que son importantes, así que hablar con las diferentes instituciones, las obras sociales, sería una estrategia muy buena para mejorar el control de la hipertensión arterial. Seguimos con las preguntas. Si el paciente no tolera los diuréticos tiacídicos por hiponatremia, ¿cuál otro diurético nos sugiere utilizar asociado con IECA o ARA2? Y ECA ahora 2. Bien, yo agregaría ahí, obviamente, el calcio antagonista, menos dosis de diurético, por ahí a una dosis de 12,5 mínima, o cambiar por indapamida, pero que esté acídico símil. Son muy pocos los pacientes, pero, y si así todo me produce ese efecto, podría agregar un poquito de espironolactona también. Desde la quebrada de Y ahorrador de Humahuaca, potasio, ¿no? desde la quebrada de Humahuaca, la altura influye en los registros de TA. Por ejemplo, un paciente medicado turista de zona baja en referencia a registros elevados, generalmente se recomienda aumentar dosis de su totalidad de base. ¿Qué recomendaría usted? Realmente es un tema diferente, no tengo mucha experiencia en la altura, pero justamente por eso, como te pasa a vos, colega, nosotros el último fin de semana de julio en Catamarca estamos por hacer justamente con el comité un encuentro para hablar de hipertensión en altura. La verdad que yo no tengo esa experiencia, no sé si por Luis no tengo para contestar. Pero estamos realmente para hablar de la hipertensión en altura, porque en todas nuestras provincias tenemos una alta población realmente en estas circunstancias. Luis, ¿vos tenés alguna experiencia? Solamente las recomendaciones que hacemos, el tema de la hipoxemia, de la baja concentración de oxígeno, el organismo trata de compensar y aumenta los valores de presión arterial. Solamente reforzar un poco la medicación que toma en forma habitual es una estrategia hasta que, bueno, tengamos más evidencia de otros medicamentos u otras drogas, pero por el momento las recomendaciones que le hago a mis pacientes es reforzar el tema de los vasodilatadores sobre todo, ¿no es cierto?, para mejorar el tema de la oxigenación. La doctora Fabiana Marinari, hermosa charla. ¿Está bien cambiar en una consulta el beta bloqueante por otra medicación? Y después pregunta también, ¿el frío aumenta la tensión arterial? Me perdí esa charla, Mauro. Una autoconfesión. Bueno, muchas gracias a Fabiana, una colega, una amiga, Fabiana de mi pueblo, de las Banderas, así que te agradezco,
Y bueno, si entra eso, ¿no? Estamos hablando que no tiene riesgo alto, no tiene patología asociada, viene con beta bloqueante y no tiene indicación. Sí, por supuesto, hablar mucho con el paciente y hacerle el cambio, porque si no estamos en inercia terapéutica. Y lógicamente que como la altura, los extremos de temperatura influyen en la presión arterial. Muchos de nuestros pacientes, sobre todo, por ejemplo, nosotros en Santiago del Estero tenemos veranos muy calurosos e inviernos por ahí, ciertos días muy fríos, y claramente el invierno aumenta la presión, sobre todo en los hipertensos, y el verano disminuye por vasodilatación. Entonces tenemos que nosotros educar a los pacientes y tener en cuenta, porque tenemos que hacer modificaciones seguramente de dosis. La doctora Salina Pérez, no le entiendo mucho la pregunta, dice, hay estudios que relacionan la altura SNM e hipertensión. ¿Entiende la pregunta? La hipertensión con el índice de masa corporal y la Ah, altura. puede ser, ¿no? Puede Y ser, la de, verdad que yo ujú. desconozco lo de, entonces la verdad que no. Si la doctora quiere hablar, tiene experiencia, estaría muy bien. La doctora Marinari dice que encuentra muchos diabéticos sin IECA, suele indicar a baja dosis en no hipertensos. Y ahora lo que pasa es que nuestro paciente diabético, ¿qué riesgo tiene? Si tiene más de 5 años, ya de alto riesgo, y hay que ver qué tiene asociado, dislipemia, fuma, exceso de peso, diferentes asociaciones seguramente, y quizás yo creo que la nueva guía, el nuevo consenso va por ese lado, ya las guías de prevención europea ya lo dicen desde hace unos años, en nuestro paciente diabético quizás el objetivo no es 140-90, como lo mostré antes, 130-80, o sea, quizá hay que empezar el tratamiento. Y yo creo que la nueva guía el año que viene van a salir, vamos. En algunas escuelas, los diabéticos exigen 120-80, ¿puede ser? Sí, sobre todo en ¿Diabéticos? la americana, sobre todo en la americana, porque con el estudio de Spring, pero bueno, todavía el resto del mundo no está tan asociado. El estudio de Spring se hizo, a partir de ahí se tomó las cifras menores en Estados Unidos. Es un estudio que realmente en condiciones que no lo hacemos acá. Al paciente primero lo hicieron escuchar, tomar agua, música funcional solo, lo pusieron a pieza, pusieron un tensiómetro de automático que hace controles programado, el paciente solo, viendo una película, escuchando y hace los controles. No son las condiciones que tomamos nosotros en Argentina ni en el resto del mundo, por eso estaba cuestionado. Pero creo que la nueva tendencia es bajar las cifras. La doctora Crespo de Salta felicita a tu charla por muy clara y precisa. Hay un Muchas asistente gracias. anónimo que pregunta si podrías hablar de tratamientos recomendados en urgencias y emergencias hipertensivas. Sí, justamente yo creo que es un tema muy grande, urgencia y emergencia hipertensiva, pero realmente ahora nosotros, porque a veces se confunde, porque emergencia o urgencia. En realidad, nosotros estamos haciendo ahora un consenso, un protocolo para el manejo más de la hipertensión en la guardia médica. O estamos en la guardia de una institución, o estamos en la guardia de un centro de atención primaria y viene el paciente hipertenso. Si tiene, si tiene daño o no daño de órgano blanco, la verdad es un tema muy grande para hablar. Yo, cuando quieran, yo estoy a disposición para hablarlo, pero realmente las drogas depende de muchos factores. Es un tema muy... Yo encantado de, cuando quieran, hacemos una charla más corta de 20 minutos sobre urgencias. Porque para una emergencia, tener una ACV y nosotros no tenemos que bajar la presión arterial, porque la presión arterial de la ACV tiene 200, y sobre todo el isquémico, estamos hablando del 90% que nuestros pacientes tienen ACV isquémico, vienen con 240 y tenemos que bajar un porcentaje mínimo de la presión durante 3 horas, de 240 a 200, con bomba, con drogas que en un minuto la cortamos en vida media corta, y entonces a partir de ahí después bajarla en 24 horas recién para tener normal. Porque yo creo que la pregunta del colega está muy buena, porque en realidad en la cotidiana cuando vienen con 200, lo primero que piensan es, va a tener una ACV. Si el paciente hipertenso no toma la medicación, anda por la vida con 200, no tiene síntomas, no va a tener una ACV, porque la ACV, la presión aumenta, ¿para qué? Para defender la neurona, aumenta la presión para mejorar el flujo de la neurona y que no mueran tantas. Por eso no debemos bajar.
El infarto debe bajar obviamente más rápido, un edema agudo del pulmón rápidamente y las drogas son otras. Entonces me parece que es interesante el tema. El doctor Hugo Pereira te pregunta sobre la hipertensión en jóvenes menores de 35 años que eran sanos antes de la pandemia. Mira, menores de 35 años antes de la pandemia, realmente estamos post pandemia y todavía hay, están saliendo todos los meses algo diferente y muy difícil de reponerse esto, Huito, pero realmente nosotros los jóvenes tenemos que tener en cuenta quizás lo que tenía el joven genéticamente predisposición, pandemia, aumentó todos los factores de riesgo, se comió mal, se tomó alcohol, la obesidad, el encierro, falta de ejercicio, un estrés, hubo diferentes factores que dispararon diabetes, hipertensión, y eso seguramente una de las probabilidades. Pero otra también tener en cuenta la hipertensión espuria en los jóvenes, que por ahí en ciertos jóvenes tenemos la presión periférica alta, pero en eso, por ejemplo, medir la velocidad de avión de pulso, medir la velocidad, la presión central es muy bueno como para detectar si realmente es hipertenso, pero bueno, creo que la pandemia nos deja todo un abanico y como dijo mis hijas, justamente chicas, me decían el domingo, hoy por hoy es antes o después de la pandemia, realmente. Bueno, tenés una hinchada de santiagueños que te mandan a felicitar, el doctor Feró, el doctor Rodríguez, la doctora Rodríguez también. No sé si queda otra pregunta más. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos, ¿no? Parece que hay solo felicitaciones. Doctor Ruiz, solo felicitaciones para usted. Doctora Orellana, inmenso agradecimiento por participar. Doctora Nader, excelente, excelente su conducción. Eh, Queremos saludar a todos los que han estado presentes en esta clase, agradecerles por su interés, por sus ganas de trabajar con la presión arterial. Doctor Ruiz, usted ha puesto un montón de energías para que prestemos atención en algo que es muy importante. Y yo quiero terminar agradeciendo realmente a todas las autoridades, a todos los presentes, muchas gracias. Y realmente que todos, toda la especialidad de que estamos acá, todos podemos y debemos controlar y tratar la hipertensión porque tenemos que contribuir a disminuir la morbimortalidad, disminuir la muerte prematura, los eventos cardiovasculares. Creo que son acciones que a futuro nos pueden dar mucho beneficio a nuestros pacientes. Así que yo a disposición, cualquier cosa que después le pasamos el mail, lo que necesiten, estoy a disposición. Genial. Me parece que la oportunidad que nosotros tenemos de cada vez que llega un paciente a nuestro consultorio, no importa cuál sea nuestra especialidad, poder tener un registro de tensión ya es mucho, ya es mucho, porque podemos llegar antes de cualquier daño que se instale. Bueno, doctor Marín, si tenemos algo para refrescar, nos queda una última clase de este módulo de cardiología, de este primer módulo de este curso, que es el de fibrilación, una última clase de fibrilación auricular la próxima semana y finaliza este primer módulo del curso. Necesitamos que se pongan al día con los exámenes, que puedan revisar las clases, completar todos los cuestionarios para que estemos al día y podemos dar inicio al próximo módulo. Yo quiero decir una cosa antes que terminemos. Esta es la típica clase que va a quedar en la biblioteca de los colegios y consejos médicos del NOA y que la podemos ver 100 veces y que siempre vamos a sacar algo nuevo que no nos acordábamos y decir, claro, acá estaba, acá estaba. Felicito al doctor, felicito a todos los que organizaron, felicito al Consejo Médico de Santiago del Estero por haber promovido tremenda clase que va a quedar para siempre en todos nosotros. Realmente muchas gracias es maravilloso haber escuchado una clase tan sintética, tan precisa, tan práctica que le va a ayudar a todos los médicos, no importa la especialidad que haga. Y si de acá sale lo que dice Lorena, que todo médico, no importando la especialidad que tenga, le tome correctamente la presión a un paciente, ganamos un montón, un montón. Así que de ahí para adelante es todo ganancia. Muchísimas gracias, doctor
Y gracias por estar, verdaderamente. Gracias por acompañarnos también. Hasta la próxima Muchas semana. gracias a todos. Gracias, buenas noches a todos. Buen Buenas descanso. noches. Gracias, Buenas noches, felicitaciones. gracias. Gracias. Gracias, doctora Luciana.